السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. La traducción de este versículo es: invita al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación, y discute con ellos de la mejor manera. Ciertamente tu Señor sabe mejor quién se ha desviado de su camino, y Él conoce a quienes están bien guiados. यकीनन तेरा रब ही उसे जो इसके रास्ते से भटक चुका है सबसे ज़्यादा जानता है और वो हिदायत पाने वालों को भी सबसे ज़्यादा इल्म रखता है. En este versículo y en otros versículos del Sagrado Corán, donde quiera que Dios Altísimo nos haya instruido para hacer tabligh, अल्लाह ताला nos ha guiado para hacer tabligh de la mejor manera y nos ha instruido para aconsejar a las personas de manera que pueda tener un impacto en los demás y beneficiarles. करने की हिदायत दी है. Para quienes actúan de acuerdo con esto, sus esfuerzos en tabligh siempre dan fruto y producen resultados. Por la gracia de Dios Altísimo, alcanzan un gran éxito, por lo tanto, siempre debes tener presente este principio. उनकी तबलीग हमेशा फल लाती है. Hoy en día, debido a las redes sociales, la gente da por sentado que el tabligh se ha vuelto muy fácil. इस उसूल को हमेशा अपने सामने Aquellos que sienten pasión por ello intentan hacerlo con un gran entusiasmo. सोशल मीडिया की वजह से Hay otros que incluso acuden a lugares públicos en países donde está permitido, ya que en Pakistán, por ejemplo, no se nos permite realizar ninguna actividad de tabligh. Estas personas con gran entusiasmo acuden a estos lugares y satisfacen su deseo. Esto es algo bueno. तबलीग की इजाज़त नहीं. तो ये तबलीग Sin embargo, el tabligh también tiene ciertas condiciones y normas de etiqueta que siempre deben tener en cuenta. De lo contrario, puede ser contraproducente. Y como Dios Altísimo también ha señalado en este versículo, por lo tanto, primero hay que comprender este asunto y luego practicar el tabligh, ya que algunas personas dejan una huella negativa con sus predicaciones. En lugar de tener un impacto positivo, tienen un impacto negativo. Y en ocasiones, los no ahmadis tienen la oportunidad de plantear objeciones contra la comunidad y sus enseñanzas, objeciones que carecen por completo de fundamento. और जमात की तालीम पर भी Luego hay algunos que son nuevos en el campo de la predicación y creen que poseen argumentos sólidos, pero cuando no son capaces de presentar ningún argumento sólido y no pueden convencer a sus oponentes, caen en la desesperación. Sin embargo, no hay necesidad de desesperarse. Por la gracia de Dios Altísimo tenemos todos los argumentos. Otra cosa es que una persona no los entienda o sea incapaz de expresarlos. हमारे पास अल्लाह ताला की फजल से Por la gracia de Dios Altísimo, la comunidad musulmana Ahmadía habla con sabiduría, razonamiento y argumentos, y lo hace de acuerdo con las enseñanzas de Dios Altísimo, que Él otorgó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam हिकमत और y en el Sagrado Corán, y las cuales el santo profeta sallallahu alaihi wasallam seguía él mismo. जो अल्लाह ताला ने आ हजरत Por lo tanto, siempre debemos tener presente que si vamos a hacer tabligh, debemos hacerlo de la mejor manera posible. ने अमल फरमाया. बस इस बात को En una ocasión, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dio una orientación muy importante sobre el tema del tabligh. में करनी है. Él afirma: एक दफ़ा me preguntaron qué se debía hacer para difundir las enseñanzas del Islam en América y Europa. हिदायत फरमाई. Es apropiado que algunos musulmanes angloparlantes vayan a Europa y América y a través de la predicación y los discursos públicos लिए क्या करना den a conocer los objetivos del Islam a la población de esos lugares. चाहिए? खां मुसलमान Es decir, si conocen el idioma, deberían ir a hacer tabligh. में जाएं.
El Mesías prometido continúa, pero en general nunca responderé a esta pregunta con un simple sí. ज़ुबान आती है Esto es un punto muy importante. Como él explicó, el mero hecho de saber inglés o cualquier otro idioma no basta por sí solo para adquirir conocimientos बड़ी religiosos. आम बात Hay muchos otros requisitos esenciales. Hay que aumentar los conocimientos, como ya he dicho. या किसी ज़ुबान के आने से ही दीन का इल्म नहीं आ जाता Incluso en varios lugares aquí, la gente hace tabligh, pero no siempre son capaces de dar respuestas completas a las objeciones planteadas por los जैसे कि मैंने oponentes, पहले भी कहा con pleno conocimiento y detalle. मुख्तलिफ जगहों पर El mismo लोग problema aparece en las redes sociales, como ya he मुबल्लिग के mencionado. सवालों के मुकम्मल जवाब Por lo tanto, antes de के cualquier साथ llamador a Dios o cualquier persona apasionada por el tabligh se ponga en marcha, debe aumentar sus propios conocimientos. Recopile las objeciones más comunes. Por lo general, las respuestas ya se encuentran en la literatura de la comunidad. अपना इल्म बढ़ाना Y si no encuentra una respuesta, póngase en contacto con el equipo de चाहिए tabligh जमाती que लीडरशिप opera en ese país y aproveche sus conocimientos. Entre ellos hay personas que poseen conocimientos y a las que se puede pedir ayuda. उनसे फ़ायदा उठाना Como dijo el Mesías और इस prometido, टीम में भी nunca responderé a esto con un simple sí. उनसे A continuación añade, no considero en absoluto apropiado que esas personas que no conocen a मैं तो fondo las उनसे वहाँ पर enseñanzas बात del नहीं Islam, करूँगा que desconocen por बल्कि आपको completo कहना है sus कि मेरे más भाई को altas बताना चाहिए excelencias, que no están कि debidamente ऐसे लोग preparadas para जो responder इस्लामी a las तालीम से पुख्ता críticas तौर पर y वाकिफ़ नहीं objeciones de esta época और y que इसकी no han ज़िंदगी की sido खूबियों से बिल्कुल instruidas बाखबर por el Espíritu और Santo. नीज़ ज़माने Eso की también es un तमाम requisito muy तब्दीली के importante, que un mubalig, हालात पर una persona que कामिल predica, तौर sea पर instruido हामी por नहीं el है Espíritu Santo y tenga una conexión viva con ना Dios. रूल कुदस से तालीम El पाने Mesías वाला prometido continúa, ¿cómo pueden esas personas ser nuestros बल्कि representantes? Esto es मुबल्लिग का तबलीग inaceptable. करने वाले का रूल Además, कुदस añade, पाने mis mubalig और अल्लाह ताला deben से करीब भी tener होना una चाहिए relación especial con Dios बस वो हमारी Altísimo तरफ para से que वही Dios जो los बताए apoye. Él और उसके dice, ऊपर नहीं en mi opinión, el daño de बगैर tal इल्म esfuerzo es más अल्लाह cercano y ताला से probable que अपना su इखलास ताल्लुक़ beneficio, होना चाहिए excepto lo que Dios desea. ताकि अल्लाह ताला Esto significa वही que si फरमाए procedemos de esta ये manera, मेरे ख्याल में el beneficio será एक generalmente bajo y el daño सदका से mayor, अकरब excepto lo que Dios quiera. मखलूक है Sí, ocasionalmente puede haber uno o इसलिए कि dos अगर हम ejemplos ये aislados de ख्याल करेंगे beneficio, pero en general es más probable तो que el जो अल्लाह impacto ताला sea फरमाए वो negativo. ज़रा ज़्यादा है Por lo tanto, un हमें mubalek ख्याल y रखना un चाहिए llamador a कि Dios बातें deben तो tener हैं siempre presente que नेकी तो सारी cuando मिल जाती है hacemos tabligh लेकिन अमूमी hay तौर muchos पर requisitos que deben यही है cumplirse. कि मनफी Solo ख़्याल cuando se cumplen estos किसी requisitos मुबल्लिग podemos और किसी predicar de जानने forma वाले बात eficaz y हमेशा correcta. अपने सामने रखनी चाहिए कि जब हमने तबलीग करनी है तो इसके बहुत सारे लवाजमात भी हैं जो हमने पूरे करने हैं अगर ये होगा En cuanto al tabligh, lo तो primero दुनिया que की debemos दुनिया में recordar तबलीग es हो que el सकती Islam es la única religión y que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam es el único profeta que trajo ese mensaje de तबलीग के Dios, destinado a todo el mundo. Dios lo envió como हज़रत नबी portador de सल्लल्लाहु अलैहि buenas वसल्लम के nuevas ज़रिए y como जो advertidor, इस्लाम वो como वाहिद नबी profeta हैं para todos los pueblos, todas las आ naciones y todo हज़रत el mundo. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला का वो पैगाम लेकर आए जो तमाम दुनिया के Sin लिए embargo, incluso hoy en और अल्लाह día, si ताला se ने उनको analiza la historia hasta la fecha, तमाम la लोगों को población musulmana पैगाम total del भेजा mundo sigue siendo तमाम लोगों के menos लिए de una cuarta parte de बशारत la नज़ीर población करने mundial. ¿Por qué और नबी ocurre बनाकर esto? भेजा La लेकिन razón es que el आज तबलीग tabligh की no se ha तबलीग llevado a cabo con sabiduría y el जो दुनिया की mensaje कुल no आबादी se ha है transmitido आज adecuadamente. भी दुनिया की आबादी के चौथे हिस्से Los को musulmanes asumen que a través de la jihad ऐसा क्यों है difundirán el mensaje del Islam, वजह यही mientras है que la jihad solo कि está दुश्मन से लड़ने permitido के en el लिए caso de que el enemigo जो ataque पैगाम primero. सही तौर पर Cuando ना se permitió पहुंचाया a los भेजा musulmanes luchar y levantar la मुसलमान espada, समझते fue हैं solo en un कि momento en que जिहाद los से हम काफिरों को incrédulos पैगाम पहुंचाते y हैं los no musulmanes atacaron लिहाजा el जिहाद की Islam y इजाज़त trataron de destruirlo. सिर्फ इस सूरत में है जब दुश्मन हमला करे En ese momento मुसलमानों Dios को dijo en जिहाद el करने Surah की Al-Hajj del Sagrado Corán, तलवार उठाने की इजाज़त मिली तो वो भी उस वक्त मिली थी जब काफिरों या गैर मुसलमानों ने इस्लाम पर हमला करके उसे मिटाना चाहा se da permiso तब अल्लाह ताला ने कुरान para शरीफ में combatir इसमें a फरमाया quienes son combatidos porque han sido इन्नल्लज़ीना perjudicados y Alá युक़ातिलूनकुम tiene en verdad poder para बिअन्नहुम ayudarles. ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम
Este es el punto más significativo. Y luego la historia da testimonio de que Dios Altísimo les ayudó y mostró su poder y su fuerza. Así, cuando Dios Altísimo concedió permiso para la guerra, lo hizo porque se estaba cometiendo una injusticia. Pero la época actual no es una época de este tipo de jihad. No se está librando ninguna guerra en nombre de la religión, aunque bajo diversas excusas se oprime a los musulmanes, pero no se invoca el nombre de la religión. Dios Altísimo y el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam también ha declarado que la yihad del Corán es la yihad mayor. Así pues, esta es la situación general de los musulmanes. Es decir, hoy en día los musulmanes representan menos de una cuarta parte de la población mundial. कुरान करीम के जिहाद को ही जिहाद अकबर करार दिया है। बस ये मुसलमानों की उमूमी हालत है। Debemos tener esto siempre presente y comprender nuestras responsabilidades. Y nosotros que hemos jurado lealtad al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y hemos hecho su beat, debemos actuar en consecuencia, en el sentido de que también debemos desarrollar una relación con Dios Altísimo, aprender sus enseñanzas y al actuar en consecuencia, transmitir este mensaje al mundo. Como dije al principio, algunas personas trabajan con buenas intenciones, pero no tienen los conocimientos adecuados o no cumplen con el nivel de relación con Dios que debe tener un llamador a Dios. Como resultado, se sienten decepcionados. Siempre hay que recordar que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam también dio mandamientos para el tabligh y dio ciertas instrucciones al respecto. Hay muchas narraciones al respecto. Una narración Hazrat Ibn Abbas y dice, se nos ordenó hablar a las personas según su nivel de intelecto. El primer punto es este, según el intelecto y el conocimiento que tengan o según el temperamento y la religión que tenga esa persona. Se les debe hablar en consecuencia. Por ejemplo, si deseas informar a los musulmanes sobre la llegada del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, entonces se le debe informar a través del Corán, los dichos del Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, y los libros de sus eruditos. También ha dicho a aquellos que practican el tabligh, este es un hadiz largo y uno de los puntos que menciona es que uno debe salvarse de la maldición de los oprimidos. Para quienes predican, eso también es muy necesario. Su propia moral debe ser siempre recta y ejemplar, y el nivel de los derechos otorgados a la humanidad debe ser tal que nunca incurran en la maldición de una persona oprimida. Más bien, siempre deben ser aquellos que reciben las oraciones de los oprimidos. Cuando se convierten en aquellos que reciben tales oraciones, entonces Dios Altísimo bendecirá sus acciones. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó además que uno debe salvarse de esto porque no hay barrera, no hay velo entre ellos, es decir, los oprimidos y Dios. Este punto debe tenerse siempre presente en el versículo que recité al explicar una buena exhortación. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma en un pasaje, Dios nos ha impuesto la obligación de refutar las acusaciones falsas con sabiduría y buenas exhortaciones. Dios sabe que nunca dejo de responder con cortesía y amabilidad a mis oponentes. Es decir, siempre empleaba un lenguaje amable. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, está expresando su propia condición, que él responde con amabilidad y suavidad. Ese fue siempre su principio. Dios Altísimo es testigo de ello y afirma, siempre he utilizado palabras suaves y educadas. Por lo tanto, este es el método de predicación que debemos adoptar. Por lo tanto, aquellas personas que al predicar comienzan a utilizar el lenguaje del oponente, a veces por ira, deben recordar que nuestra predicación debe permanecer dentro de los límites de la moralidad. Ellos, es decir, los oponentes, no tienen argumentos, por eso utilizan un lenguaje soez. Pero si nosotros también utilizamos un lenguaje soez, eso significa que tampoco tenemos argumentos. Algunas personas dicen que el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, también hablaba de manera severa. En primer lugar está lo que he mencionado, que el Mesías prometido no mostraba dureza, y cuando hablaba de manera severa lo explicaba.
Él dice, इसका मतलब ये है कि हमारे पास solo en aquellas situaciones en las que los escritos de nuestros oponentes contienen un lenguaje severamente inflamatorio y provocativo, hemos recurrido en ocasiones a un lenguaje firme, únicamente para que queden disuadidos de su conducta salvaje cuando se dan cuenta de su propio वजूद की estado. सूरत के बाद औक़ात Incluso en मुखालिफों की esto, तरफ से नहायत sus सख्त intenciones eran और puras, फितना अंगेज़ तहरीरें पाकर y esta उसे aparente उसकी firmeza del तकलीफ lenguaje से no काम surgió लिया de pasiones internas o de समझने ira की बात personal, यह है sino por कि obediencia al ताक़ूत इस तरह से mandamiento अपना मुआवजा y respóndeles de la manera que sea más adecuada para ellos. लेकिन एक Y se ha usado en सख्त base ऐसी a la नसीहत तो उससे sabiduría. La firmeza ना कि que he इख्तियार से mostrado, dice el Mesías बल्कि महज prometido, आयत no proviene de rencor en el वजादिलहुम corazón, बिल्लती solo है fue अहसन para फरमाते हैं transmitir कि una ये तस्कीनी lesión अमली के तौर y पर para है ayudar a calmar las frustraciones de तस्कीनी aquellos अमली की musulmanes कोई que दीनी exaltan con मिशन नहीं था rapidez. Pues si yo अलबत्ता respondo जो a सिर्फ tales तसल्ली के लिए था वो दूसरा ये कि detractores, जो los लोग musulmanes दुरुस्त पाए जाते हैं deben, no deben दुरुस्त होने responder por वाले sí के mismos लिए mediante disturbios y caos. ताकि अगर El Mesías इमाम मजहब prometido की al तरफ से Islam कोई continúa, y eso también solo lo he गलत hecho फहमी después न de हो ver और मान el हासिल ना punto हो extremo de burla, lenguaje soez y यानी वो sacrilegio de उस वक्त parte de की nuestros मुखालफतों oponentes. उस वक्त की कि Es उस decir, si वक्त hay की alguna मुखालफत palabra mía ऐसी escrita en algún lugar, es ताकीद únicamente por el lenguaje और extremo बरतरी que की han इंतहाई empleado पर los oponentes. ¿Por qué lo hizo? जो Solo porque el जो lenguaje इसके ofensivo, अल्फाज la falta de respeto y la मुखालफत हो रही थी burla hacia el Islam y su क्योंकि profeta इस sallallahu alaihi वजह की wasallam वजह से habían cruzado todos los जब límites. इस्लाम Cuando los के oponentes llevaron la situación उनके a un जवाब में nivel tan elevado, इस्लाम solo और entonces आ él हज़रत recurrió a सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ello. तौहीन और तहकीर और बदज़ुबानी इंतहा तक El पहुंचा दी Mesías prometido el बदजुबानी Islam इंतहा afirma, तक पहुंचा दी estas personas utilizaron palabras tan हालांकि हमारे सैयद मौला desgradantes सरवर y कायनात malvadas sobre nuestro jefe y दूसरे maestro, मौजूदात की el निस्बत líder y लेकिन orgullo de toda la पुरशर creación, अल्फाज sallallahu alaihi कलाम wasallam, इस्तेमाल किए que casi se comprometía la ताकीद paz en la के एक मज़ीद sociedad. En नक्स este नज़र पर contexto que hemos empleado este उस वक्त método हमने como una protección. इस हिकमत अमली को बरता है Así pues, el Mesías prometido en sus diversos escritos en realidad ha prohibido a los miembros de su comunidad usar lenguaje severo y ha explicado que donde quiera que él haya empleado ciertas palabras solo fue लेकिन तुम por लोगों ने absoluta necesidad. Sin embargo, तुम लोगों ha ने सख्त अल्फाज advertido que nosotros los इस्तेमाल miembros de किया la comunidad और आपने उसे debemos ser siempre amables उनके al ज़रिए के hablar हवाले y से nunca बताया usar un और lenguaje गाली और duro. E incluso en su firmeza, él expuso फिर इसी puntos तरह de la historia de sus सारे oponentes en तशक्कुर lugar de वाले usar अपने lenguaje इमाम ofensivo o abusivo के como ज़रिए ellos. कुरान करीम को Luego, presentando el comentario de अल्लाह este की ज़ात है versículo, el Mesías prometido गालिब dice, ग़ालिब el मुतकल्लिम Sagrado Corán nos ha मुतकल्लिम dado la siguiente guía. No disputéis con el pueblo del libro सूरह excepto con lo ज़ुख़रुफ़ que sea की आयत mejor, है pero no disputéis मतलब ये en है कि absoluto अहले con किताब los को que भी son ऐसा करो injustos de entre ellos. मगर इस Decidles, इस वक्त creemos के en lo लोगों को que nos ha sido और revelado फिर y आप en lo que ha फरमाते हैं sido कि हमारा revelado, ये भी हुक्म है en lo que os ha sido revelado. Nuestro कि Dios y vuestro Dios es uno solo, हिकमत y मौइज़त y a Él हसनत nos sometemos. वजादिलहुम बिल्लती है आसन Significa uno इसका debe मतलब ये है dialogar con los cristianos de una manera अगर इसी marcada por तौर la पर कोई वाक़ piedad हो y que तो resulte उसकी वजह से beneficiosa. Uno debe adoptar un बंदे método caracterizado por कुर्बानी la के लिए sabiduría y el consejo फैसला हासिल करने के sincero, तरीक़ों de कार अपनाना manera चाहिए que realmente les और beneficie. Este mismo método debe reflejarse मानने en वाले nuestro trato होना hacia चाहिए personas de toda clase de antecedentes चाहे religiosos, वो यहूदी ya हो sea un judío, un ईसाई हो cristiano, un हिंदू hindú हो o या aquellos पाकिस्तानी musulmanes que hoy han rechazado el और Mesías इस्लाम prometido. Debe usarse un इस्लामी enfoque मार्फत que sea sabio y los invite de की manera वजह से amable. उनको El Mesías prometido además करने के afirma, लिए भी pero, हैसियत है pero esa vía de और इस वजह से apoyarse en el respaldo del बहुत gobierno नासियाना तौर पर o बर्ताव no, करना चाहिए Dios no lo permita, हमारे expresar ज़रिए ये है ira कि y हम provocación दूसरों की es वजह से errónea y अपनी contrario a मजबूरी को nuestro इख्तियार verdadero करते हैं propósito. ये गलत तरीका है Esas personas, जो हर चीज़ esas हमारे son नफ्स की meras तसल्ली tácticas के de लिए नहीं conflictos y है disputas mundanas. Los बल्कि verdaderos ये musulmanes तरबियत y के लिए quienes बने हैं conocen और profundamente सच्चे la मुसलमान metodología इस्लामी islámica तरीक़ों के no आदी las हैं aprueban en बल्कि absoluto, इनको pues पाने las के लिए condiciones verdaderamente उनसे वो हिदायत conducentes a la चाहते हैं guía de la humanidad यानी नौ के लिए मुजाहिद nunca हैं pueden producirse वरना por नहीं हो tales सकते medios. Hasta Muslim Talano también ha desarrollado el दूसरे verso. लफ्ज़ में भी तफसीर कबीर में Él explicado el significado de अल्लाह hikmat, sabiduría, a सबूत partir अता de फरमाता varios है हिकमत है diccionarios. Hazrat Muslim Maud afirma, uno de los बाकी significados de हिकमत के hikmat मानी es hilm, हिकमत के लिहाज es से decir, paciencia, ज़्यादा templanza, फरोख्त मिल सके lo que significa hablar con alguien de manera racional y amable. तो मादी Dios हिकमत के Altísimo मानी ha क्या dicho होने esto चाहिए porque una persona que ये है no कि नरमी के actúa de साथ este modo अक्ल से काम लेना चाहिए rápidamente se enfada y se deja llevar लिहाजा ये por la फरमाता है emoción. क्योंकि जो शख्स Nunca podrá जल्दी transmitir करता है nada a otra persona. De igual वो manera, तेज़ होकर गुस्सा otro करता है significado de hikmat और es दूसरों का हर nabuwat, वक्त es decir, सावधानी el से profetazgo.
A la luz de eso, el significado del verso sería imitar hacia la fe usando la palabra divina. मतलब ये होगा Así pues, uno debe presentar argumentos del Sagrado Corán, la palabra conferida por Dios Altísimo, y no argumentos vanos de su propia autoridad. Hazrat Muslim expresa con gran anhelo: si los musulmanes hubiesen comprendido este principio, habrían superado al judaísmo y al cristianismo. Nuestra única arma es el Sagrado Corán, acerca del cual Dios Altísimo dice: toma la espada en forma de este Corán y parte por el mundo para la yihad. Pero es lamentable que hoy todos los bienes materiales están en manos de los musulmanes, es decir, de las naciones ricas, y que solo falte esta espada que Dios Altísimo ha ordenado empuñar, salir con los argumentos del Sagrado Corán para propagar el mensaje. Las naciones musulmanas poseen riqueza petrolera, infinidad de negocios y hay muchos países musulmanes. Existen 54 países musulmanes, pero la yihad que debía haberse emprendido con las enseñanzas del Islam no se ha llevado a cabo como debería. Luego, Hazrat Muslim añade: según el léxico, otro significado de hikmat es aquello que impide la ignorancia. A la luz de esto, el verso significa que uno debe hablar de manera que el otro pueda comprender y a través de ellos eliminen sus malentendidos. En otras palabras, el discurso debe ser tal que erradique la ignorancia y resulte comprensible para el oyente. Así se registra en el hadith. El mensajero de Dios nos ordenó hablar a las personas según el nivel de su entendimiento e intelecto. Como he mencionado este hadith antes también, al dar un discurso, algunas personas usan palabras y terminología complejas para impresionar a otros. Estos discursos quizás intimiden a los ignorantes, pero nadie se beneficia de ellos. Esto mismo sucede también aquí, cuando hablamos con los no ahmadis, a veces con ciertos eruditos, ellos también adoptan este estilo, pero si nosotros hablaremos de esta manera, no está claro si se beneficiarían, aunque el público general ciertamente no captaría la esencia. Se enredan en palabras complejas. Cuando las cosas se explican en lenguaje sencillo, puede que entre los oyentes haya muchos que, mediante un discurso simple, comprendan el punto y prefieran escucharte a ti en lugar de a quienes se pierden terminologías. Hazrat Muslim también dice: hablar conforme a la verdad también se llama hikmat. Eso también está registrado en los diccionarios. Según este significado, el verso implica que uno debe hablar de manera veraz y conforme a la realidad, aunque crean que están llevando a la gente hacia la verdadera religión. Algunas personas también dicen cosas incorrectas. A veces la gente exagera en su predica, cuando no hay necesidad de hacerlo. Uno debe tener ante sí las enseñanzas del Sagrado Corán, tener en mente los hadices y los escritos del Mesías prometido, y luego salir a predicar. Después de ello, dejar el asunto en manos de Dios. Luego explica: es incorrecto presentar cosas falsas. Al enfrentarse a un oponente, hablad solo la verdad, a guiarlos a los demás, no caigáis vosotros mismos en error, como Dios Altísimo dice. Es decir, si permanecéis firmes sobre la guía, no os preocupáis si otro se extravía, pues su extravío no os perjudicará en nada. Protegeros a vosotros mismos, es decir, no cometáis actos pecaminosos o erróneos bajo la impresión de que con ellos guiaréis a otro. Cuando vuestra propia guía y la guía de otro entren en conflicto, en tal caso dad prioridad a proteger vuestra propia guía y dejad la guía del otro en manos de Dios, porque Él no desea que un creyente se vuelva incrédulo o que un incrédulo se vuelva creyente. Él mismo desea conceder la guía. Luego, al seguir explicando la palabra hikmat, es decir, sabiduría, Hazrat Muslim también menciona que, según los diccionarios, el habla apropiado al tiempo y a la ocasión también se llama hikmat. Según este significado, el verso implicaría que al predicar, uno debe hablar de manera adecuada al momento. Si con ciertos argumentos existe riesgo de que el oponente se irrite y se enfurezca, y hay peligro de que en ese estado no escuche tus palabras, entonces no conviene provocarlo sin necesidad. Preséntale otros argumentos que pueda escuchar con calma,
En otras palabras, antes de hablar, evalúa primero el temperamento de la otra persona. Si la provocas innecesariamente, no habrá beneficio en esa predicación. Solo proclamar la propia grandeza y afirmar somos veraces, el Mesías prometido es veraz, el Islam es verdadero y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam es ciertamente un profeta para toda la humanidad. Si estas afirmaciones se hacen sin presentar pruebas, solo causarán agitación. Hablad con sabiduría para que la gente también pueda captar el significado de tales asuntos. Así pues, esta es una gran excelencia que Dios Altísimo, en pocas palabras concisas, ha expuesto todos los principios fundamentales de la predica. En verdad, este es el mismo método que si nosotros como predicadores adoptamos y practicamos, nos conducirá, si Dios quiere, al éxito. Buena exhortación se refiere a un discurso que ablanda los corazones y deja una profunda impresión en ellos. A través de este mandato se ha instruido a los musulmanes que una mera argumentación seca no es suficiente. Hoy es responsabilidad de la comunidad musulmana Ahmadiyya transmitir este mensaje del Islam al mundo. Cualquiera que esté involucrado en diálogo, ya sea con un oponente o con un interlocutor, debe entender que la religión no consiste solo en argumentación intelectual, sino que hay varios aspectos de exhortación que deben practicarse. Además, se ha ordenado que el habla que apela a los sentimientos también debe utilizarse y que la sabiduría y la buena exhortación siempre deben permanecer integradas. Con la palabra hasana se ha aclarado que no debe fomentarse un celo falso, como hacen los clérigos ignorantes en nuestro tiempo, que sin justificación incitan a las personas contra la rectitud. Luego Dios Altísimo dice: en verdad tu Señor sabe mejor quién se ha extraviado de su camino, y Él conoce a los que están rectamente guiados. Esto también enseña que, incluso al debatir, debemos ser conscientes de que entre los diversos argumentos disponibles, el más sólido debe establecerse como fundamento y punto central, y todos los demás argumentos deben mantenerse subordinados a él, porque si un argumento de apoyo se derrumba, no debilita el argumento principal, mientras que si el argumento central en sí es débil, incluso los argumentos de apoyos más sólidos resultan inútiles. A continuación, Dios Altísimo les declara: en verdad tu Señor sabe mejor quién se ha extraviado de su camino, y Él conoce a los que están rectamente guiados. Con esto se ha dejado claro que debéis continuar predicando de una manera excelente, pero si la gente no acepta, no debéis desesperar, concluyendo que no sabéis predicar. Es posible que no haya deficiencia en vuestra predicación, sino que el corazón del destinario se haya oxidado tanto debido a los pecados, que Dios Altísimo no le abre la puerta de la guía. En resumen, debemos permanecer plenamente comprometidos con la predicación. Este es el asunto esencial. Nuestro deber es continuar transmitiendo el mensaje, mientras que obtener resultados y crear aceptación en los corazones es la obra de Dios Altísimo. El Mesías prometido afirma: muchas personas llamadas molvis y eruditos suben a los púlpitos, se declaran delegados del mensajero y herederos de los profetas y se dedican a predicar. Aconsejan a otros que se abstengan de la arrogancia, el orgullo y la inmoralidad. Sin embargo, en cuanto a sus propias acciones y conducta, podéis evaluarlas observando el gran efecto que sus palabras tienen en vuestros corazones. Qué poca influencia ejercen sobre las personas de naturaleza pura. Por lo tanto, si su predicación no afecta a vuestros corazones, examinad vuestra propia condición, porque si dijeras lo mismo, ¿qué efecto tendrían vuestras palabras? De esto se puede deducir que si os dedicáis a predicar, primero debéis reformar vuestras propias acciones y establecer una relación con Dios. Solo entonces vuestra predicación será correcta, exitosa y beneficiosa. Además, afirma: si estas personas hubieran poseído poder práctico y hubieran actuado según sus palabras antes de predicar, ¿por qué habría necesidad que Dios Altísimo dijera en el Sagrado Corán: ¿por qué decís lo que no hacéis? La sola presencia de este versículo indica siempre ha habido y seguirán habiendo personas en el mundo que hablan, pero no actúan en consecuencia.
Esto evidencia que existen individuos que predican y a veces la gente se deja persuadir por sus argumentos, pero al observar sus acciones se siente repelida. Por lo tanto, si deseáis predicar, procurad la armonía entre vuestras palabras y vuestras acciones, y solo entonces vuestra predicación tendrá éxito y será bendecido. Dios dijo además, escuchad esto bien y mantenedlo firmemente en la memoria. Si el discurso de una persona no proviene de un corazón sincero y carece de fuerza práctica, no produce ningún efecto duradero. De aquí se hace evidente la inmensa veracidad de nuestro santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El éxito que se le concedió y la profunda influencia que ejerció en los corazones no tienen paralelo en la historia de la humanidad. Tal éxito de penetración sin precedentes en los corazones se logró únicamente porque hubo una perfecta conformidad entre su palabra y su obra. Por lo tanto, si queremos emprender la tarea de predicar y transmitir el mensaje, debemos adoptar este mismo método. Debemos actuar según las enseñanzas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y establecer un vínculo especial con Dios Altísimo. Profundizando en el versículo, ¿por qué decís lo que no hacéis? El Mesías prometido afirma en otro lugar, él dice, el creyente no debe caer en la hipocresía. Mantened siempre la rectitud en vuestras palabras y acciones, y aseguraos de que haya coherencia entre ellas. Tal como los compañeros lo demostraron con sus vidas, vosotros también debéis seguir sus pasos y dar ejemplos de veracidad y lealtad. Solo así los esfuerzos de predicación serán bendecidos. Asumir simplemente que la disponibilidad de los medios modernos por sí sola permitirá una predicación efectiva, esto no puede producir resultados verdaderos. Explicando y discutir con ellos de la mejor manera, el Mesías prometido dijo una vez, ¿quién debe ser amonestado? Debe ser aconsejado mediante el habla. El mismo mensaje, cuando se expresa de una manera, puede convertir a una persona en enemigo y cuando se transmite de otra, puede convertirla en amigo. Las palabras pueden ser las mismas y el mensaje idéntico, pero si expresan de cierta manera pueden generar hostilidad, mientras que si expresan con amabilidad, fomenta la amistad. Por lo tanto, comportad de acuerdo con y discutir con ellos de la mejor manera. Es precisamente este estilo de discurso el que Dios ha llamado sabiduría. Por lo tanto, dice, Él concede la sabiduría a quien le place. Luego el Mesías prometido afirma, al salvaguardar el Islam y manifestar su verdad, lo más importante es que vosotros mismos os convirtáis en verdaderos ejemplos de verdaderos musulmanes. Este es el primer y más esencial punto. No tiene mérito simplemente decir que hemos predicado o transmitido el mensaje. Además de transmitir el mensaje, también debemos ver qué transformación hemos logrado en nosotros mismos. Simplemente transmitir el mensaje no es suficiente, ni debemos sentirnos orgullosos solo por el hecho de ser Ahmadis, o de haber transmitido el mensaje, o de que nuestros nombres estén entre quienes imitan a Dios. No. El Mesías prometido dijo, lo primero y más importante es que os convirtáis en ejemplos vivos de verdaderos musulmanes. El segundo aspecto es que debéis difundir las excelencias y virtudes del Islam por todo el mundo. De hecho, cuando os convirtáis en tales ejemplos, difundid el mensaje. Después seréis testigos de revoluciones. Esas revoluciones que ni siquiera los ricos podrían lograr vendrán a través de vosotros. Respecto a quienes predican durante unos días y luego se quejan de que no hay resultados visibles, el Mesías prometido dijo, cuando hablad, hacedlo con reflexión y concesión, diciendo solo lo útil. Enredarse en largas discusiones no trae ningún beneficio. A veces un comentario breve en un momento dado, dicho con sabiduría, entra directo al oído y deja huella. Si surge otra oportunidad, entonces continuad. Esta es la manera de predicar con perseverancia. Por lo tanto, el mensaje de la verdad debe transmitirse gradualmente y con paciencia, sin cansarse. Nuestra tarea es no cansarnos nunca. No se trata de acampar o de sentarnos en un puesto por un día, predicar un poco y luego dar por terminada la obra. No, en esta era,
la gente ha llegado a considerar el amor de Dios y la relación con Él como una locura. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice: hoy en día la gente cree que una conexión viva con Dios es una locura. Si los compañeros aparecieran en esta era, la gente los llamaría fanáticos y ellos los declararían incrédulos. Día y noche, debido a la charla frívola, la negligencia y las ansiedades mundanas, los corazones se han endurecido y las palabras tardan en penetrar. El mundo de hoy está aún más sumido en el materialismo que en la época del Mesías prometido. Tales personas inmersas en preocupaciones mundanas son difíciles de influenciar. Por lo tanto, no penséis que nuestro propósito es solo discutir con este clérigo o aquel erudito o convencerlo mediante el debate. Tampoco es nuestro propósito predicar el Islam a quienes presentan alegaciones o discuten. Nuestro objetivo es que el verdadero mensaje del Islam llegue al mundo y que el mundo se convenza de que en esta era el Mesías prometido que estaba por venir ha llegado. Debemos esforzarnos por lograrlo, no enfrascándonos en discusiones interminables ni en largas sesiones de preguntas y respuestas, sino mediante la predicación, encontrando maneras efectivas de transmitir el mensaje de la verdad al mayor número posible de personas y reformarlas. Este también fue el método de los nobles compañeros: predicaban, pero son sabiduría. Dado que la gente de hoy está tan absorta en las preocupaciones mundanas que llegar a ellas se ha vuelto difícil, se requiere gran sabiduría para llegar a sus corazones. Cuando nuestros ejemplos prácticos reflejan el mismo mensaje que proclamamos, la atención se dirigirá naturalmente hacia nosotros. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dio un ejemplo de su propia vida, diciendo: había una vez un funcionario local que solía discutir conmigo. Yo lo aconsejaba, pero se burlaba de mí. Aún así, no me rendí. Le dije: no te dejaré, seguiré aconsejándote. Quizás el Mesías prometido vio en él algún rastro de naturaleza noble. En cualquier caso, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice: seguí con persistencia hasta que un día comenzó a llorar profusamente, sollozando en voz alta y pidiendo mi perdón. Quien una vez se burló y ridiculizó, ahora estaba reducido a lágrimas. El Mesías prometido dijo: a veces una persona que parece malvada es en realidad justa de corazón. Puede parecer desdichada, pero en su interior está bendecida. Si perseveras con ella, dirigiéndote a ella según su entendimiento y sabiduría, eventualmente comprenderá. Recordad, cada cerradura tiene una llave. Transmitir un mensaje tiene su llave, y esa llave es el enfoque correcto. Se debe hablar de manera apropiada. Así como cada medicina beneficia una dolencia específica, de la misma manera cada palabra es efectiva solo en un contexto específico y para una persona específica. No es que el mismo estilo de discurso sea adecuado para todos. Un predicador no debe ofenderse si alguien habla mal de él, más bien debe continuar su trabajo sin cansarse. El temperamento de los ricos es delicado y a menudo descuidan el mundo que los rodea. No soportan escuchar muchos consejos, por lo tanto deben ser amonestados con amabilidad y en el momento oportuno. Se debe predicar a todas las clases sociales, tanto los ricos y los pobres. Para los ricos, el enfoque de la predicación mencionado por el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, es este: cuando la ocasión sea propicia, dar un consejo con suavidad y sabiduría. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, luego puso el ejemplo de Ibn Arabi, quien dijo que escribió: Alá ordenó a Moisés que hablara al faraón con suavidad. El secreto detrás de esto era que Dios Altísimo sabía que finalmente el faraón alcanzaría la fe. Por eso la palabra amanto, es decir, creo, salió de su propia boca cuando cuando estaba muriendo y ahogando, pronunció esta misma palabra diciendo amanto. Hazrat Muslim también explicó la sabiduría de la predicación mediante el ejemplo de Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam. Dijo: cuando Hazrat Yusuf fue encarcelado, otros dos hombres también estaban presos con él. Demostró una sabiduría extraordinaria al atraer su atención hacia sí mismo, temiendo que pudieran inquietarse si les predicaba. Primero los tranquilizó diciendo que no les tomaría mucho tiempo y que terminaría antes que llegara su comida.
Hizo esto para que no se impacientaran y escucharan con atención. Parece que Hazrat Yusuf al-Islam rara vez tenía la oportunidad de predicar, por lo que cuando aquellos dos prisioneros le pidieron la interpretación de sus sueños, lo consideró una oportunidad valiosa. Pensó, si transmito mi mensaje antes de cumplir su petición, se verán obligados a escuchar. Hazrat Muslim mencionó luego otro ejemplo, el del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El primer ejemplo fue el de Hazrat Yusuf y el segundo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo, en los primeros días de su reivindicación, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam deseaba transmitir el mensaje del Islam a la gente de la Meca, estos los evitaban y se negaban a escucharlo. Entonces organizó una comida y los invitó con la intención de predicar durante la reunión. Sin embargo, se levantaron y se marcharon sin escucharlo. La siguiente vez el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ideó otro plan. Los invitó nuevamente, pero esta vez, antes de que se sirviera la comida, anunció su reivindicación, su afirmación y transmitió su mensaje. Como estaban esperando la comida, se vieron obligados a permanecer sentados y así escucharon sus palabras. De este versículo también aprendemos el método de predicar empleado por los profetas. Por lo tanto, al seguirlos, siempre se debe tener presente que al impartir exhortación y consejo, el mensaje debe transmitirse, pero no debe resultar una carga para los demás. En otras palabras, se ha establecido un principio según el cual se debe decir la verdad, pero expresarla de tal manera que no se convierta en una carga para otros. Por consiguiente, se debe hablar con sabiduría y tener siempre presente este principio. En una época en la que ni siquiera se podía imaginar que Europa aceptara el Islam, el Mesías prometido al Islam hizo traducir sus escritos al inglés y los distribuyó por toda Europa. Y cuando Dios Altísimo le concedió una comunidad, el Mesías prometido instruyó a sus miembros que la yihad es una parte esencial del Islam y nunca puede ser abandonada. Así como la oración, el ayuno, el hajj, el zakat son preceptos del Islam que deben practicarse en toda época, del mismo modo la yihad se encuentra entre aquellas obras que son necesarias en toda era y que siempre deben llevarse a cabo. Este es, pues, el verdadero modo de la yihad. ¿Cómo se manifiesta esto en la era actual? Se acusa a los Ahmadis de no realizar la yihad. En realidad, sí realizamos la yihad, pero la forma en que se lleva a cabo ha cambiado. Existen muchos debates al respecto. Los musulmanes no ahmadis nos acusan de haber abandonado la yihad, alegando que la negamos, mientras que en realidad la labor que estamos realizando es de hecho considerada yihad. Lo hacemos mediante la predicación y la transmisión del mensaje, propagando el Islam y la Ahmadiyyat por todo el mundo e informando a la gente sobre las verdaderas enseñanzas del Islam a través de la Ahmadiyyat. Tenemos misiones en África, Europa, América del Sur, América, Australia, en las islas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Esto es, de hecho, la yihad que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, es incorrecto decir que no creemos en la yihad. Sí, como he dicho, la forma en que se realiza la yihad ha cambiado. El Mesías prometido al Islam declaró que ahora vuestra yihad es mediante la pluma. Las puntas y los plumines de vuestras plumas son las puntas de la espada que debéis utilizar para realizar la yihad. Esta es la era de la difusión de la fe y esta es la forma de yihad que resulta necesaria para ello. Por lo tanto, participad en la yihad mediante la pluma de esta manera. Este principio debe tenerse siempre presente y debemos explicar al mundo que sus argumentos contra nosotros, que la persona que reivindicó ser el Mesías prometido, no es verdadera o aquel Mesías prometido no debía venir de esta manera, son todos argumentos falsos. Debemos explicarles correctamente lo que se ha expuesto en el Sagrado Corán y en el Hadith. Por un lado, aceptan que el Mesías y el Mahdi están destinados a venir y por otro, lo rechazan. Si nos dejamos arrastrar a sus debates y disputas terminológicas, no habrá ningún beneficio. Debemos decirles que nuestro verdadero objetivo es establecer la supremacía del Islam en todo el mundo, porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vino como profeta y mensajero para todo el mundo.
Hoy constituimos menos de una cuarta parte de la población mundial. Hasta que nos llevemos al mundo bajo el estandarte del Islam, ¿cómo podemos afirmar que hemos logrado algo significativo? Hoy nuestra tarea es llevar a cabo de esta forma de jihad y solo entonces nuestra jihad tendrá éxito. De lo contrario, ¿qué beneficio puede surgir del tipo de jihad que desean otros musulmanes? ¿Ha producido algún resultado? Ciertamente no. Por lo tanto, todo Ahmadi debe emprender la jihad que ha explicado el Mesías prometido, no la jihad de la espada, de la cual los musulmanes de hoy no obtienen ningún beneficio y a causa de la cual sufren humillación a cada paso. En su lugar se debe proceder con sabiduría, inteligencia y con los diversos otros aspectos que he mencionado. Se deben emplear métodos sabios de predicación y establecer una relación viva con Alá. Los misioneros también deben ocuparse de la formación moral de los miembros de la comunidad y de este modo preparar un ejército que lleve a cabo esta jihad. Y digo a los misioneros que sobre ellos recae una gran responsabilidad. Su deber no es solo atender a la formación moral de la comunidad, sino que junto con esa formación deben vincular a los miembros de la comunidad con Dios Altísimo. Ahí donde inculquen esta conexión, también deben aumentar sus conocimientos y prepararlos para esta jihad. Solo cuando los misioneros actúen así cumplirán con su compromiso. En una ocasión, al aconsejar a los misioneros, Hazrat Muslim Maud explicó cómo se debe proceder en la predicación y cuáles deben ser las cualidades de un misionero. De hecho, Hazrat Muslim Maud impartió este tipo de orientación a los misioneros en 2 o 3 ocasiones. Esos discursos son bastante extensos y los mencionaré si surge la oportunidad. Por ahora presentaré un breve resumen de los puntos esenciales. El primer punto es que un misionero debe purificarse a sí mismo, debe esforzarse por su propia purificación y luego esforzarse por lograr lo mismo en la comunidad. Debe convertir en un hábito ofrecer la oración voluntaria de Tahajjud y orientar a la comunidad hacia la adoración. Debe estudiar profundamente el Sagrado Corán e involucrar también a los miembros de la comunidad en su estudio. Si uno desea preparar a quienes llaman así a Alá, entonces su propia conducta debe ser tal que se dedique al recuerdo de Dios y exhorte a los miembros de la comunidad a hacer lo mismo. Hazrat Muslim Maud también llamó la atención sobre el hecho de que tener una biblioteca personal es muy importante, pues inculca la pasión por la lectura. Hoy en día, aunque la tendencia a leer libros físicos ha disminuido, existen muchos libros y una vasta cantidad de literatura de la comunidad disponible en el sitio web alislam.com. Quienes no pueden comprar los libros o no desarrollan de manera natural ese interés, al menos deberían aprovechar este recurso y destinar un tiempo específico para la lectura. Asimismo, un misionero debe tener una confianza plena y absoluta en Dios. No se debe confiar un exceso en uno mismo. Se debe considerar a Dios Altísimo como la fuente de todas las cosas, pues en verdad es únicamente a través de Él que alcanzamos todo. Las relaciones de un misionero con las personas también deben mejorar. Nuestras relaciones públicas suelen ser débiles y debido a ello se reduce nuestro alcance para propagar el mensaje. Debemos prestar atención a este aspecto también. Muy pocas personas se ocupan de construir relaciones con los demás. Cuando crecemos en este sentido y animamos a nuestros equipos a crecer igualmente, nuestros caminos para la predicación continuarán ampliándose. Luego también se debe poseer el valor de refutar la falsedad con firmeza. Esto es otra gran cualidad que un misionero debe tener y que a su vez debe inculcar en la comunidad. Se debe desarrollar constancia. No debe ocurrir que una persona realice obras virtuosas y muestre entusiasmo por la predicación o la adoración solo por unos pocos días y luego se olvide de estas cosas. No, por el contrario, un misionero no solo debe mantenerse firme en estos asuntos, sino que también debe desarrollar el mismo espíritu dentro de la comunidad. Cuando los misioneros actúan conforme a estas cosas, ellos mismos, este espíritu seguramente echará raíces entre los miembros de la comunidad también. Solo entonces se formarán tales llamadores hacia Dios que puedan responder a las personas de la manera correcta y que no incurran en humillación. Como ha declarado el Mesías prometido, no basta con haber aprendido un idioma para saber cómo propagar correctamente el mensaje.
La verdadera esencia es el conocimiento. Además, un misionero debe desarrollar el hábito de la reflexión profunda. Un misionero también debe tener una relación viva con Dios Altísimo. Estas son las diversas cualidades que un misionero no solo debe poseer él mismo, sino que también debe esforzarse por enseñar las mismas cualidades a la comunidad. Si esto se logra, entonces podremos producir un gran cambio revolucionario. Será entonces cuando podremos izar la bandera del santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todo el mundo, y solo entonces podremos dar a conocer a los musulmanes la realidad del alentamiento del Mesías prometido, el Mahdi, e invitarlos a presentarles juramento de lealtad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر